Imagina un objeto que garantiza la victoria absoluta a quien lo posea, pero que condena a una muerte atroz a quien se atreva a perderlo. No es el guión de una película de Hollywood. Es una obsesión que ha perseguido a los hombres más poderosos de la historia durante 2000 años. Una obsesión que ha movido ejércitos, derrumbado imperios y que hoy sigue guardada bajo cristal en un museo de Viena, mirando en silencio a los turistas que pasan sin entender lo que tienen delante. Alejandro Magno la llevó en sus campañas hacia el fin del mundo conocido. Los emperadores romanos la consideraban el alma misma del imperio. Carlomagno la usó para construir el mayor reino de la Europa medieval. Y en 1938, un hombre estaba tan obsesionado con ella que ordenó la invasión de un país entero solo para tenerla entre sus manos: Adolf Hitler. Dicen que es la misma punta de hierro que atravesó el costado de Cristo en la cruz. Pero lo que la historia oficial ha intentado ocultar es que este objeto no es solo una reliquia religiosa. Es, según todos los que la poseyeron, una llave para doblar la realidad. Una tecnología que la arqueología moderna no sabe cómo clasificar. En los próximos minutos vamos a descubrir por qué la lanza de Longinos es el secreto más peligroso de la arqueología. Un secreto que está obligando a los historiadores a reescribir los libros de historia. Todo comenzó en el año 33 de nuestra era. Un centurión romano llamado Cayo Casio Longinos recibe la orden de acelerar la muerte de un condenado antes de que caiga el sabbat judío. Longinos está casi ciego, con una enfermedad ocular que le dificulta el servicio. Se acerca a la cruz y hunde su lanza en el costado del crucificado. En ese instante, según todos los testimonios de la época, ocurre algo imposible. La sangre del hombre cae directamente sobre sus ojos, y Longinos puede ver con claridad por primera vez en años. El centurión abandona el ejército esa misma noche. Se convierte al cristianismo, dedica el resto de su vida a predicar lo que vio y muere mártir décadas después. Pero su lanza no desaparece con él. Comienza un viaje de 2000 años que nadie ha podido explicar del todo. Los primeros en comprender su valor fueron los emperadores romanos. Constantino el Grande, el primer emperador en legalizar el cristianismo, la usó como estandarte en la batalla del Puente Milvio en el año 312. Esa batalla cambió Roma para siempre. Teodosio la empuñó cuando unificó el imperio por última vez en la historia. Y Justiniano, el último gran César, la mostró en su coronación como símbolo de autoridad divina. Cada uno de ellos entendía algo que los libros de historia no dicen en voz alta: que quien controlaba esa lanza controlaba el relato del mundo occidental. Pero, ¿sabes qué es lo más fascinante de toda esta historia? El patrón. Porque cada vez que un poder perdía la lanza, caía. Y no en décadas ni en años, en horas o en días. Carlomagno la llevó en 47 batallas consecutivas, sin perder una sola. Sus generales documentaron que antes de cada enfrentamiento, el emperador la alzaba frente a sus tropas durante varios minutos en silencio. Dormía con ella a su lado en una funda de cuero especial. Construyó un imperio que iba desde el Atlántico hasta los Cárpatos. El día que la lanza se le cayó accidentalmente al cruzar un río en su última campaña. Murió ese mismo año. Tenía 72 años y ninguna enfermedad grave conocida. Simplemente se apagó. Federico Barbarroja, el emperador germánico que reconquistó el prestigio del Sacro Imperio Romano, llevaba la lanza en persona en cada campaña. En el verano de 1190, mientras cruzaba el río Salef en Turquía con su ejército rumbo a Jerusalén, la lanza se le escapó de las manos durante el vado. Minutos después, Federico Barbarroja murió ahogado en aguas que no llegaban al metro de profundidad. Sus cronistas lo registraron sin encontrar explicación. Un hombre en perfecta forma física, veterano de décadas de guerra, ahogado en aguas poco profundas, justo después de perder la lanza.
El patrón se repetía con una precisión que no puede ser solo coincidencia. Y los que venían después lo sabían. La lanza comenzó a circular entre casas reales europeas como el objeto más valioso del continente, no por su valor espiritual, sino por su valor estratégico. Poseerla era un seguro de vida. Perderla era una sentencia. Siglos después, en el invierno de 1909, un joven pintor frustrado y sin dinero camina por las calles nevadas de Viena. Tiene 18 años, acaba de ser rechazado por segunda vez en la Academia de Bellas Artes y no tiene plan B. Su nombre es Adolf Hitler. Un amigo le habla del Museo del Palacio de Hofburg, de una vitrina en particular, de una lanza. Hitler entra al museo y se queda paralizado frente al cristal. Años más tarde escribiría en sus memorias que en ese momento sintió una descarga eléctrica, una convicción súbita de que su destino estaba conectado a ese objeto. No fue una visita casual, fue la primera de docenas. Durante los años siguientes, mientras vivía en pensiones de mala muerte y dibujaba postales para sobrevivir, Hitler regresaba al museo una y otra vez. Estudiaba textos ocultistas que describían la lanza no como una reliquia religiosa, sino como un transmisor de poder sobrenatural, como una antena sintonizada con una frecuencia que los simples mortales no podían percibir. Cuando Hitler llegó al poder, la lanza se convirtió en una prioridad de Estado. En marzo de 1938, las tropas alemanas entran en Austria en lo que se conoce como el Anschluss, la invasión de un país soberano justificada políticamente de distintas formas. Pero en los archivos internos del partido nazi hay una nota que muy pocos historiadores citan. Entre los objetivos primarios de la operación estaba el Museo de Hofburg. Antes de que se rindiera el último soldado austriaco, la lanza ya estaba en manos alemanas. Pero antes de revelar lo que ocurrió con ella durante la guerra y lo que pasó el día que Hitler la perdió para siempre, si te apasionan estos misterios que la historia prefiere ignorar, suscríbete y activa la campana. Estamos desenterrando la verdad, video a video. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que un objeto puede retener la energía de quien lo usó? Te leo. La ciencia moderna ha intentado desacreditar la leyenda con un argumento contundente. En el año 2003, un equipo de investigadores del Museo de Viena analizó la lanza con espectrometría de rayos X y análisis metalúrgico avanzado. Su conclusión fue clara y fue publicada ampliamente. El metal principal data del siglo VII después de Cristo. 4 siglos después de los eventos que supuestamente representa. Básicamente, la ciencia oficial nos dijo que toda la historia era un fraude medieval, fabricado por la Iglesia para generar ingresos de peregrinos. Caso cerrado. Excepto que no lo estaba, porque los mismos investigadores documentaron algo que los titulares de prensa dejaron fuera. La lanza no es una pieza sólida. Es un objeto compuesto, un collage arqueológico construido en distintas épocas con una intención muy específica. En el centro exacto de la hoja de hierro, insertado con una precisión que los metalúrgicos modernos consideran extraordinaria para cualquier época, hay un clavo más antiguo. Un clavo de hierro de manufactura claramente romana, sujeto al interior de la lanza mediante una combinación de hilos de oro, plata y cobre entrelazados en un patrón helicoidal que los expertos no han podido replicar con las técnicas de ninguna era conocida. Ese clavo interior sí es de la época romana, y su composición química es diferente al resto de la pieza, como si alguien hubiera construido la lanza medieval alrededor de él, preservándolo deliberadamente. Como si lo que importara no fuera la lanza entera, sino ese núcleo. Aquí es donde la narrativa oficial se fractura, porque Hitler no buscaba una joya de museo. Sus expertos de la Agne la organización de investigación científica y ocultista de las SS,
pasaron años estudiando exactamente este tipo de objetos. La Ahnenerbe fue creada en 1935 con un presupuesto comparable al de una universidad grande, con más de 50 departamentos de investigación y ramas activas en 5 continentes. Su mandato oficial era investigar el origen ario de la civilización. Su mandato real, según los archivos desclasificados después de la guerra, era localizar y estudiar objetos que pudieran alterar el resultado de conflictos a gran escala. Los investigadores de la Ahnenerbe habían desarrollado una teoría que mezclaba física cuántica primitiva con arqueología, que ciertos metales antiguos, sometidos a miles de años de uso ritual intenso, podían actuar como condensadores de información, que el hierro en particular, por su estructura cristalina, era capaz de retener patrones electromagnéticos generados por la emoción humana colectiva. Básicamente lo que la física moderna llamaría memoria de campo. Lo que descubrieron en sus análisis de la lanza cambió sus prioridades completamente. No buscaban la bendición de un dios. Buscaban comprender cómo un objeto podía generar en quien lo poseía una convicción tan absoluta de victoria que alterara su toma de decisiones de forma sistemática. Un arma psicológica de 2000 años de antigüedad. Pero esto es solo el comienzo. Lo que ocurrió el 30 de abril de 1945 es uno de los eventos más extraños de toda la Segunda Guerra Mundial, y raramente aparece en los libros de historia con todos sus detalles. A las 2:10 de la tarde, el ejército de los Estados Unidos, bajo las órdenes directas del general George Patton, toma posesión oficial de la lanza en un búnker subterráneo de Nuremberg, donde Hitler la había escondido entre las reservas de arte más valiosas del Reich. Patton no era un general cualquiera. Era un hombre profundamente obsesionado con la reencarnación, las profecías militares y lo que él llamaba la continuidad del destino entre guerras. Creía firmemente haber sido comandante en batallas de Cartago y en las Galias en vidas anteriores. Sus diarios personales, parcialmente desclasificados, muestran referencias directas a la lanza de Longinos y a la profecía del poseedor. Hay testimonios de 3 oficiales cercanos a él que afirman que Patton conocía la leyenda antes de ordenar la misión y que mencionó explícitamente que recuperar la lanza era una prioridad personal. Exactamente 80 minutos después de que la lanza cambiara de manos, a las 3:30 de la tarde del mismo día, Adolf Hitler estaba sin vida en su búnker de Berlín. 80 minutos. La profecía se había cumplido por enésima vez con una exactitud que no deja espacio para el azar estadístico. ¿Fue una coincidencia? ¿Fue Patton ejecutando una operación psicológica calculada para derrumbar la voluntad del último círculo nazi? ¿O es que hay algo en este objeto que la ciencia oficial todavía no tiene instrumentos para medir? Lo más inquietante viene después, porque la lanza fue devuelta oficialmente al Museo de Hofburg, en Viena, en enero de 1946. Pero hay un periodo de 9 meses entre su recuperación y su devolución del que no existe documentación pública. 9 meses en los que la lanza estuvo en territorio estadounidense, en una instalación que los documentos desclasificados describen únicamente como Centro de Análisis de Materiales Estratégicos No Convencionales en el estado de Maryland. Investigadores independientes que han accedido a estos archivos señalan que el lenguaje utilizado en esos documentos es idéntico al que el ejército americano usaría décadas después para describir materiales de origen desconocido recuperados en otros contextos, y que la lanza que hoy vemos en Viena tiene diferencias microscópicas en la aleación del clavo interior respecto a los análisis previos a 1945. Diferencias que el museo no ha comentado públicamente. Al final, la lanza de Longinos nos deja una pregunta que ningún historiador ha podido responder con honestidad. ¿Es el poder el que busca a la lanza o es la lanza la que crea el poder? Alejandro Magno, Constantino, Carlomagno, Federico Barbarroja,
Adolf Hitler. Hombres separados por siglos y continentes que nunca se conocieron, unidos por la misma convicción absoluta, que su destino estaba atado a este trozo de hierro oxidado con un clavo en el centro. Todos ganaron mientras la tuvieron. Todos cayeron cuando la perdieron. Tal vez la verdadera mentira no es que la lanza sea mágica. Tal vez la mentira es que llevamos siglos convenciéndonos de que el mundo funciona de forma completamente lógica y predecible, mientras en las sombras los que verdaderamente mandan siguen rastreando objetos que la historia oficial se niega a explicar. Y siguen encontrándolos. Si te gustó este contenido, suscríbete para no perderte los siguientes videos donde vamos a explorar más misterios arqueológicos que están cambiando nuestra comprensión del pasado. Nos vemos en el próximo video.